Sé que te preocupa que tu hijo o hija viva o haya vivido un episodio de abuso y quieres que yo te diga cómo identificar los signos del abuso. Hay características que son muy evidentes, pero hay otras que además de no ser fáciles de identificar, se pueden confundir con las características de otros problemas y aquí es donde tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener en cuenta que el abusador intentará no dejar marcas en el menor para no ser descubierto porque está su posición en juego. Además, se encargará de hacerle creer a él o a ella que son culpables, porque el primer abuso que se produce es el psicológico y antes de actuar se asegurará de que el niño o la niña guardará el secreto, razón por la que debes de armarte de mucha paciencia y ser muy cauteloso antes de llegar a una conclusión. Estoy aquí para explicarte las diferentes posibilidades que se pueden encontrar cuando hablamos de los signos del abuso. Mi nombre es Carmen Hernández Sánchez del Río, doctora en pedagogía, sexóloga y experta en educación sexual y prevención del abuso sexual en la etapa infantil. Y lo primero que debes de saber es que si tu hijo presenta un signo de abuso, no necesariamente quiere decir que ha vivido un abuso. Bueno, hay algunos signos muy evidentes, ¿no? Como una infección de transmisión sexual o lesiones en los genitales. Aparte de estos que son muy evidentes, necesitas presenciar una secuencia, unos signos consecutivos acompañados de otros criterios y entonces ahí sí deberías activar las alarmas. También debes de saber que hay unos indicadores inespecíficos que no alcanzan para diagnosticar lo que está pasando, pero que sí nos dicen que pasa algo. Es un indicador de sufrimiento, pero no se sabe exactamente qué es lo que le está pasando. Está claro que los signos más evidentes son las manifestaciones físicas porque ahí no queda duda de nada. Cuando están muy pequeños, flujo vaginal, mucho llanto, sangrado y enfermedades de transmisión sexual nos avisan de manera significativa. Pueden presentar alguna lesión, irritación o inflamación del área anal o genital, rojeces, escozor, dificultad para hacer pis, dificultad para andar o para sentarse, tiene miedo a que le toquen los genitales o infecciones de orina recurrentes. Y con la infección de orina empieza a pedirte prudencia, a pesar de ser un signo muy evidente. Puede suceder, por ejemplo, una niña que empieza a aprender a limpiarse y no lo haga de la manera correcta. Si tu hija se inicia en el aprendizaje de ir al servicio sola, debes de enseñarle que debe limpiarse de adelante hacia atrás y tienes que explicarle que si lo hace de atrás para adelante puede traer los excrementos, la caca, a la entrada de la vagina y que eso le puede producir una infección. Por lo que una infección no debe ser la causa de alarma siempre, pero sí debe ponernos muy en alerta si hay alguna sospecha. Hay signos que aunque no son físicos, son bastante evidentes, como que un niño y una niña tengan conductas hipersexualizadas, conductas sexuales y conocimientos inapropiados para su edad. Tienen curiosidad, tienen mucha curiosidad para saber sobre el sexo a una edad muy temprana. Quieren saber, necesitan saber. Estos niños insisten en el juego de los tocamientos de genitales. Yo os he hablado de los tocamientos cuando es en niños que están empezando a conocerse, a descubrirse. Lo hacen por curiosidad, pero los tocamientos de los niños y niñas abusadas están más relacionados con la intimidad de los adultos. Hay que distinguir entre la curiosidad y la insistencia. Es compulsivo, los tocamientos los hacen en público a pesar de haberles explicado que pertenecen a la intimidad de las personas. Te dejo el enlace con mi vídeo de cuándo no debemos permitir los tocamientos. También insisten en jugar al médico cuando ya ha pasado la etapa del descubrimiento o jugar al papá y a la mamá ejemplificando movimientos que pertenecen a la sexualidad de los adultos. Términos como te la chupo, me la chupas, sabemos que corresponden a otros ámbitos y no al de la etapa infantil. Abusan sexualmente de otros niños, tienen mucho dolor abdominal. Mirad, los dibujos pueden darnos mucha información, que tengan dientes afilados, nubes muy marcadas, una serie de cosas, pero que eso se lo vamos a dejar a los psicólogos, ¿vale? No nos vamos a meter en esto, ni te compliques la vida, pero si hay dibujos en los que ves
unos penes muy remarcados, erectos, entonces lo que tienes que hacer es también encender tus alarmas. Cuando hablamos de signos conductuales, debo aclararte que cualquier situación que ponga al niño en situación de estrés o de angustia va a producir cambios en su conducta. Hay muchos niños y niñas que no presentan unos indicadores claros. Los hay que tienen mayor facilidad para el impacto emocional que les produce la situación abusiva y en consecuencia llaman la atención de los adultos por su comportamiento, por la agresividad demostrada y por sus características transgresoras, por esa rebeldía inexplicable. Y otros, por el contrario, no tienen facilitada la vía de la externalización y revierten el impacto traumático sobre ellos mismos y se convierten en criaturas silenciosas, retraídas, hipermaduras, falsamente adaptables, pseudoadaptables, depresivas, sumamente pasivas. Y estos niños no despiertan la preocupación de los adultos porque se comportan de una manera súper tranquila. No hay preocupación porque los adultos están conformes con el comportamiento y orgullosos de que sean tan callados, tan tranquilos, tan educaditos. Los niños se vuelven nerviosos, presentan una distracción extrema, miedos nuevos, miedos de quedarse solo ante situaciones que antes no les producía temor. Tienen miedo de entrar al ascensor cuando antes entraban sin ningún problema. Incomodidad por quedarse con ciertas personas, que incluso con las que se quedaba antes, pero puede suceder también que el niño ha descubierto que tiene mal aliento, o esa persona le da besos que le son desagradables, que lo llenan de babas, le pellizca muy fuerte el cachete. Lo llamativo es cuando antes se quedaba con esas personas sin ningún problema. A ver, aquí quiero aclarar que no se quiera quedar con ciertas personas es por lo que os he dicho, porque hay cosas que no le gustan. Lo que hay que tener precaución es cuando con esas personas se quedaba y ahora ya no quiere quedarse. Otra señal es que no quiere ir a sitios a los que antes iba sin ningún problema. Si el abuso se produce fuera de casa, el niño ya no querrá ir a ese sitio. Si estaba en una actividad y, por ejemplo, la natación, y ahora ya no quiere ir a natación, se niega en ir a natación. Entonces ahí también tenemos que encender las alarmas. Si el abuso es en el colegio, pues ahora no querrán ir al colegio. Cualquier excusa inventarán, que les duele la cabeza, que les duele el estómago e incluso que no le quedan bien los zapatos, que le aprietan. Tendrán muchas excusas, inventarán cualquier excusa. Si por el contrario el abuso es en casa y estos niños van solos al colegio, algo llamativo es que serán los primeros en llegar al colegio y los últimos en querer marcharse del colegio. Se producen cambios en las conductas de higiene. Aparece una obsesión por bañarse frecuentemente. Tienen comportamientos regresivos, es decir, que cosas que ya habían aprendido a hacer vuelven a repetirlas, como por ejemplo ir a hacer pis o retener sus heces. Entonces ahora ya empiezan a tener pérdidas de orina y vuelven a hacerse sus necesidades. También empiezan a chuparse el dedo nuevamente. Se muestran tristes o más que tristes, a veces se muestran enojados. No quiere ver a sus amiguitos. Ya no juega. Tiene cambios de comportamientos drásticos. Lo que antes le gustaba, ahora ya no le gusta. Lo que antes hacía y era muy feliz haciendo, ahora no quiere hacerlo. Irrumpe en llanto sin razón aparente. Se despierta de mal humor. Me refiero que si antes se despertaba feliz y ahora no, porque hay personas que desde que son bebés se despiertan de muy mal humor. Entonces me refiero a ese niño que se despertaba feliz y ahora ya no. No quiere que le toquen o le besen. Pero repito, igual que en lo anterior, un niño que antes no tenía ningún problema con este tipo de contacto y ahora se niega a ese tipo de contacto. Recuerda que cualquiera de estos síntomas puede ofrecerte una información muy cercana, pero que no son específicos del abuso, son más de la ansiedad. Claro está que si tu hijo sufrió abuso, por supuesto que tiene ansiedad, así que habrá que descartar cualquier otra situación. Mirad, conozco el caso de una niña que era muy risueña y sus padres eran sus únicos cuidadores, por lo que sabían que algo había pasado en el sitio donde cuidaban a la niña.
Entonces empezaron a averiguar y se dieron cuenta que la maestra que la cuidaba había enfermado y que la habían cambiado por otra. Esto le supuso a la niña un estrés que es muy difícil de averiguar. En el caso de los padres, ellos sabían que la niña no quedaba en manos de nadie, solo estaba al cuidado de ellos. Con lo cual fueron al centro a ver qué era lo que estaba pasando y descubrieron esto. Entonces, si la niña no siempre está contigo y ves este síntoma, es signo de que algo pasa. Si tu hija deja de ser feliz cuando era una niña súper feliz o tu hijo, entonces tienes que prender las alarmas. También puedo contaros el caso de un niño de 3 años al que llevaron al psicólogo porque el niño empezó a ser retraído, no dormía bien, no quería ir al cole y descubrieron al año siguiente, después de un año de estar tratando al niño, de que había un compañerito en el aula que le maltrataba. Y bueno, lo descubrieron porque empezó a maltratar a otro niño también, que ese se quejó con sus padres, les contó. Estos padres fueron a la escuela, la profesora empezó a observar y se dio cuenta que maltrataba a ese niño y al niño que estaba en el psicólogo. Ya empezaron a hacer cambios y fijaros, el niño empezó a cambiar, el niño ya duerme bien y estaba siendo tratado por la psicóloga, pero claro, se mantenía el niño que le estaba atemorizando en el aula. Por eso tenéis que descartar muchas cosas. Estos signos pueden ser a consecuencia de un abuso, pero también de alguien que le está maltratando. Y es que al niño le pueden afectar muchas cosas, aparte de las dos ejemplos que os conté. También puede ser el nacimiento de un hermano, el viaje de una persona que es su referente, un primo o prima que le asusta, alguna enfermedad de alguien de su círculo principal, la separación de su padre y su madre, o cualquier modificación inesperada que pueda ocurrir en la vida del niño. Y ahora voy a hablarte de los signos del abuso que pueden generar consecuencias opuestas en la conducta del niño y la niña. Cambio en los patrones de alimentación. Puede dejar de comer, pero también puede aumentar el apetito. La psicóloga Mercedes García Márquez comenta en algunos de sus artículos, sabéis que me gusta leerla, en cuanto a la comida, los niños y niñas que han sufrido de abuso, violación, dice que si ha habido penetración o eyaculación, en cuanto a la comida, algunos niños dejan de comer salchichas, yogur, mayonesa. Cambio en los ciclos normales del sueño. Pueden suceder dos cosas: que duerma mal y poco o que duerma en exceso. Tiene terrores nocturnos, pesadillas u otros problemas para dormir sin ninguna explicación. Tengo que aclararte que a los 4 o 5 años las niñas y los niños suelen tener pesadillas y terrores nocturnos. Entonces no entréis en pánico porque si corresponde con esta edad es normal que tenga esos trastornos del sueño. No porque oigas a tu niño con pesadillas digas, ay, mi hijo está siendo abusado. No, lo que tienes que hacer es aunarlos con otros síntomas y recabar datos, ¿vale? No solo porque el niño tenga pesadillas, saques una conclusión. El fracaso escolar también es un signo alarmante cuando se instala de manera repentina en un niño que había estudiado bien hasta ese momento. Y es que es normal que el niño no se pueda concentrar, no puede atender, le invaden los recuerdos, ¿no? Le perturban. Pero también puede suceder lo contrario. Y en este caso sucede con los niños y niñas que tienen mucha desprotección, ¿vale? Y que son abusados en el entorno. Entonces ellos intentan llamar la atención de su maestra, de su profesor. Y estos niños se centran en estudiar, a la final como están tan desatendidos, lo que hacen es centrarse en el estudio para que puedan ser tomados en cuenta en la escuela. Mirad, otro signo son niños que algunos se tapan mucho y otros se destapan. Andan exhibiéndose mucho, pero los que se tapan se ponen una ropa sobre otra, se ponen ropa interior doble, ¿no? También una sobre la otra. Y esto sí que también debe de llamar bastante la atención en el adulto. Cambio en los comportamientos regulares del humor. Un niño que pasa de parlanchín a callado, de callado a agresivo, e incluso niños que son excesivamente callados se vuelven mucho más tímidos. No hay nada como la atención del cuidador o del maestro. Mirar, son los únicos que saben qué es lo normal en ese niño.
cuando hay un cambio de repente, cuando les sorprende con su actuación. Es muy difícil que una persona que no está en el día a día con el niño pueda detectar que al niño le pasa algo, porque el que lo conoce dice, pero ¿por qué este niño que le conozco ahora actúa diferente? Algo le está pasando. La intensidad de los comportamientos nos dice que algo le pasa a ese niño. Porque aunque tú seas la madre, si tú no atiendes habitualmente a tu hijo, difícilmente puedes sacar conclusiones viendo dos características que viste que coincidían con las del abuso. Si te cuenta algo, créele. Niños y niñas no tienen capacidad para inventar este tipo de actuaciones, porque ellos no saben nada de la vida sexual de los adultos. A mí me tocaron acá, mi tío me hizo esto, mi primo me pidió que le hiciera esto. Ya sabes, aprender las alarmas. La psicóloga Eva Gilberti, es argentina, dice que cuando un niño dice reiteradamente que un familiar lo molesta, debemos prender las alarmas, porque ellos y ellas no saben cómo llamar a estas situaciones de abuso, y menos cuando no se les ha hablado sobre el abuso. No saben cómo explicarlo, ni siquiera saben que es abuso, ni siquiera saben que no deben permitir ciertos tocamientos. Así que ante cualquier alarma, cualquier sospecha, actúa, recaba información, busca otros criterios, descarta situaciones que pueden pasar, pero no te quedes tan tranquilo. Y si crees que esta información puede serle útil a otra persona, no dudes en compartirlo. Suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita para que cada vez que salga un vídeo puedas escucharlo.